Bueno, Lina, ¿no? Es un día importante Central. para la gente, y todas las mujeres y también hombres que están luchando por el tema del aborto, ya sea a favor o en contra, digo, para todo el mundo, digo, hay expectativa con este fallo. Sí, hoy es un día muy, muy importante para Córdoba, para las mujeres cordobesas, porque en pocos minutos más el Tribunal Superior de Justicia va a leer el fallo, que en definitiva va a determinar si Córdoba va a partir de ahora a respetar el Código Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación al aborto no punible, es decir, aquella práctica sanitaria que le permite a una mujer, bajo determinadas condiciones, acceder a el aborto legal. En este contexto, el Código Penal prevé que cuando hay riesgo para la salud de la madre, cuando hay incapacidad de la mujer o cuando es producto de una violación, son las causales en las que el Estado puede, desde el punto de vista sanitario, practicar la interrupción del embarazo. Por lo tanto, hace 7 años que Córdoba está con este conflicto. Por un pedido del Portal de Belén, ¿no? Un reclamo judicial. Por un amparo presentado por Portal de Belén, que ha impedido, y nosotras que hemos acompañado a muchas mujeres en esta situación, sabemos que ha sido tremendo estar 7 años sin un protocolo que permita al equipo médico decir, bueno, ¿cómo hacemos para cumplir lo que la ley nos establece? Entonces, bueno, yo creo que es un día histórico más allá, histórico porque la verdad que es tremendo pensar que estamos hace 7 años con este conflicto, ¿no? Entonces es histórico porque se va a poner fin, para el lado que sea, pero se va a poner fin. Nosotras obviamente tenemos la expectativa positiva de que el TCJ falle a favor de lo que la ley dice, ¿no? Está bien, sí, porque son muchos años, es cierto eso, ¿no? Muchos años. En el 2012 se produce el fallo FAL y sí, allí el gobierno de la provincia de Córdoba saca un protocolo desde el Ministerio de Salud, en ese momento creo que estaba a cargo del doctor Simón, y bueno, desde entonces hay este amparo que además ha tenido una particularidad, ¿no? Que es motivo de una resolución de hace aproximadamente 20 días, el TCJ le dice a Portal de Belén concretamente, deje de interponer cuestiones procesales para demorar el fallo de fondo. Entonces, la verdad que bueno, esto pone en evidencia que también para el Tribunal Superior de Justicia había una acción. Una necesidad de sacar el fallo. Y decir, bueno, basta, no podemos estar todo el tiempo contestando recursos procesales y no vamos al fondo. Lo que se llama la chicana jurídica para demorar la Totalmente. En el medio de todo esto hay mujeres, ¿no? Sí, claro. Y hay niñas que han sido violadas, claro, y que sí. Hay familias que están en una situación tremendo. Que acompañando o sea, a esas acá no chiquitas está en discusión la otra cuestión que signó a la Argentina este año, que fue el acceso al aborto legal, sino que acá lo que está en discusión hoy es si aún lo que prevé la ley, Córdoba va a poder cumplirlo o no. Yendo a otro tema, como en la semana pasada estuviste con Victoria Donda en un conversatorio, ella ha armado un partido político. ¿Para dónde vas a caminar en el 2019? La reunión con Victoria Donda, como con otras tantas mujeres, tiene parte de una premisa que tomé particularmente este año, que tiene que ver con abandonar ciertas metodologías como yo digo, de la política del siglo XIX, ¿no? Y entender que no podemos estar todo el tiempo mirando si me junto con tal, si me junto con el otro, si me junto con el otro. He tomado como política sentarme a dialogar en todos los espacios en los que coincida y aún con aquellos en los que algunos temas no coincido, vos sos testigo, encarno otros temas con los que sí coincido. Entonces, bueno, de eso se trató y en eso fue no desconozco el predicamento que tiene Victoria Donda, que viene generando instancias políticas importantes y demás, pero no tiene más lectura que esa, que compartir algunas luchas, sobre todo las luchas de las mujeres, y me pareció un gesto importante ir a este conversatorio que me habían invitado. No hay que pensar en una instalación del partido en Córdoba, al menos contigo. Mira, ellos han lanzado ese mismo día que estuvo Victoria, a la tarde han lanzado el propio espacio político que se llama Somos,
y no hay que ni pensarlo ni dejarlo Ni de dejarlo pensar. Es un sector con el que obviamente yo me siento muy cómoda, como con todos los sectores progresistas de Córdoba, me siento cómoda con el socialismo, me siento cómoda con Libres del Sur, me siento cómoda con esos con el radicalismo alfonsinista, me siento cómoda en esos espacios porque representan mi pensamiento político. Cambiemos. Cambiemos tiene problema, a ver, hay muchos adentro de Cambiemos con los que yo tengo coincidencias, ¿no? O sea, vengo por mi origen desde el radicalismo, tengo muchas coincidencias. Por ejemplo, para mí, Brenda Austin es una persona con la que tengo infinitas coincidencias, ¿no? De hecho, hoy salen 2 notas en el matutino La Voz del Interior acerca de la política y hay hasta muchas coincidencias de lectura sobre esto. Entonces, si vos me decís Brenda Austin, yo te digo, sí, yo tengo muchas coincidencias con ella. Ahora, claramente no tengo coincidencias con el PRO y el modelo económico que estaba llevando adelante. Liliana, hoy leí tu nota. A veces uno comete, las leer muy rápido y demás, y hay algo que no me quedó claro porque es muy serio el tema. ¿Vos tenés alguna experiencia personal con este tipo de cosas? Me lo han preguntado, no la tengo en términos de abuso sexual. Sí, he sido una militante desde muy jovencita y he transitado las situaciones de permanente, te diría, violencia política que existe en las estructuras, ¿no? Esta cuestión de ninguneo, esta cuestión de, bueno, dale, sé buena. Digo, todas hemos transitado. Lo que pasa es que yo en el artículo me incorporo como una más del colectivo y hablo, ¿no? Y quizás eso haya dado a pensar de que había vivido una situación de sí, abuso. A mí me sorprendió, a lo mejor dije yo después, puede haber sido, viste, dificultad en la lectura. No, pero tomé la decisión personal cuando la escribía de escribirlo en primera persona porque me parece que es responsabilidad mía política hacerme cargo de lo que le pasa a otras mujeres, ¿no? Aun cuando yo no lo haya padecido en términos de abuso sexual, pero sí en términos de, bueno, de desprestigio, de ninguneo, de, bueno, viste, yo siempre digo, cuando una mujer en política levanta la voz, se puso loca. Cuando la levanta un varón, dice, che, ojo que se enojó. Claro, y son todos estos pequeños micromachismos que existen, que han hecho, inclusive hay una parte de la nota que por espacio no puedo poner, pero que tiene que ver con que hasta inclusive en algún punto nos han pedido que nos masculinicemos para hacer política, ¿no? Es decir, bueno, hasta que tengamos modos, porque bueno, lo femenino era desvalorizado y muchas hemos adoptado en algún punto esos modos. Pero hay mujeres que son muy masculinas para hacer política. Entonces, pero tiene que ver con también con una exigencia del modelo, ¿no? La política es un lugar por excelencia de poder masculino. Fíjate vos, yo lo digo, pero no es un cargo a un gobierno. Yo miro el gobierno de Schiaretti y digo, ¿cómo puede ser que sobre 13 ministros, 13 sean varones? Como si no hubiese mujeres, ¿entendés? Entonces son esas pequeñas cosas. Yo hice un planteo la semana pasada en la legislatura. La secretaria general, no más. Secretaria general, secretaria de Equidad y la secretaria ahora que tiene Alejandra Torres, que yo digo, bueno, pero si son tan capaces, porque siempre me dicen, no, pero mira la cantidad de presupuesto que manejan. Yo digo, muchachos, no ¿por qué no son ministras? ¿No? ¿Por qué? Porque también hay algo del orden de lo simbólico en ser secretaria. No, pero las ideas a veces no tienen, porque te plantean eso algunos dirigentes desde la gestión. Totalmente. Manejan mucha plata. Bueno, vos a lo mejor no podés manejar plata, sí manejan plata y está muy bien que la manejen. Una reforma electoral a lo mejor. Totalmente. Inteligencia. Pero esto pasa en el gobierno provincial, en el gobierno nacional. La semana pasada yo hice un planteo cuando se eligieron las autoridades de la legislatura. Y dije, miren, yo no voy a poner en cuestión la capacidad de los funcionarios que vamos a designar, inclusive los voté porque hay gente que conozco mucho. Pero lo cierto es que de los funcionarios de ley que vota el Pleno, había 8 cargos, secretarios y prosecretarios de las distintas áreas. Los 8 son varones. Y yo les dije, a ver, y lo dije en el Pleno, en nombre de todas las mujeres de la Cámara, tenemos que empezar a pensar que esta foto no es buena. No es bueno que 8 varones conduzcan las áreas técnicas legislativas. A ver, los compañeros, ¿qué inquietudes tienen? ¿Qué tal, legisladora? ¿Cómo le va? Pensando justamente en la paridad de género, ¿qué posibilidades hay? Se ha avanzado mucho desde el Poder Legislativo, pero poder llevarlo al Poder Ejecutivo, ya sea en este caso en los ministros, o pensarlo en una fórmula también, de que esto sea
ya una obligación. Desconozco los antecedentes si hay en otros municipios o provincias de Argentina en el Poder Ejecutivo o en otros países. No, en Argentina no hay, No hay. En el Poder Ejecutivo, hay muchos proyectos dando vuelta y sí hay recomendaciones de Naciones Unidas, de ONU Mujeres particularmente, que tienen que ver con avanzar en este tipo de legislación. Y a veces cuando se pone en cuestión de, bueno, ¿por qué se necesita una ley? ¿Por qué no llegan las más capaces? Yo digo, bueno, a los varones nadie le pide el examen de capacidad, ¿no? Lo cierto es que yo voy a poner el ejemplo de Córdoba concretamente. Nosotros tenemos ley de paridad desde el año 2000 en las listas legislativas, 50 y 50. Córdoba fue pionera en ese sentido. Sin embargo, cuando uno mira la legislatura, vos tenés 48 varones y 22 mujeres. ¿Por qué? Porque los 26 legisladores departamentales Todos varones. son Encabezan. todos varones, Claro, encabezan. las listas. Entonces hay que introducir un concepto que es el de paridad horizontal, que tiene que haber alternancia en quien encabece las listas. Esto ha hecho, fíjate vos, porque yo digo que no es un dato menor el de Córdoba, que sobre 130 legisladores departamentales que se eligieron entre el 2000 y la fecha en la que estamos, 121 fueron varones. Entonces, ha sorteado la ley, no es que la violan, pero dicen, bueno, a ver, está bien, acá dice 1 y 1, el titular es varón y la suplente es mujer. Y entonces, esto ha pasado en muchos países y entonces Naciones Unidas y el resto de las organizaciones han incorporado estos conceptos de paridad horizontal, que también se traslada a las fórmulas o se traslada hacia los poderes ejecutivos y también hacia el Poder Judicial. Bien. Bien, Liliana, ¿qué tal? Buenos Hola, días. ¿cómo Bueno, en la andás, política Muta? y en el periodismo también pasa Así mucho, es. son ámbitos característicos de los hombres muy difíciles. En el caso de, bueno, justamente de este apoyo que están teniendo por parte de varios políticos hombres que, bueno, han aprobado o están a favor. ¿No crees que hay como un cierto también miedo o moda, o si no lo aprueban, de que sean, no sé, expuestos también? ¿De Creo se que dé hay de mucho? todo, Ujú. creo que hay de todo. Creo que hay muchos hombres que, como muchas mujeres, a ver, las mujeres también estamos atravesadas Tal por cual. el patriarcado, ¿tá? No es una cuestión de que, acá les afectó a los hombres. La deconstrucción de ese paradigma es una tarea de todos. Yo creo que así como hay muchos políticos varones que efectivamente entienden cuál es el cambio de paradigma y que una democracia no puede ser de calidad si el 50% de la población está por fuera de la democracia en términos de decisión, de respeto, de derecho, hay otra cantidad de políticos, artistas, además, que creo que es de moda. El otro día en una reunión con estas mujeres que vos hacías referencia, dirigentes sociales me dijeron, es el feminismo careta. Y yo creo que es verdad. Tal cual. Hay una cierta moda, por eso hay muchos planteos muy interesantes. Rita Segato ha escrito recientemente una nota interesantísima sobre donde dice, bueno, a ver, Hablamos ayer y hablamos de la entrevista de Página 12 De la el entrevista de domingo, Página 12 que y advierte realmente sobre los riesgos de ir... es sin desperdicio lo que Rita va marcando muy como polémica, los ¿no? desafíos y también los cuidados que tenemos que tener. Pero es una de las pensadoras más lúcidas que tiene el feminismo en el mundo, no en Argentina o en América Latina. Por lo tanto, esa nota hay La que nota del leerla muy domingo bien. es sin fantástica. desperdicio. Sí, Sí, de sí. hecho, tanto Brenda como yo la tomamos hoy en nuestras reflexiones. La tomaron hoy, sí, me llamó Sí. la atención. Digo, el parecido de los dos planteos de la Sí, de sí, las sí, notas porque y de la obviamente mirada. ella es una referente y pone la mirada sobre esto, ¿no? Esto no es una cuestión de moda, esto es una cuestión de avanzar en derechos, esto no es generar lo que le recriminamos a los hombres desde los lugares de las mujeres, ¿no? El feminismo es un movimiento social, histórico, político, que no puede ponerse como la contracara del machismo. No es eso el feminismo, y eso me parece que lo tenemos que entender todos. Porque si no es alterar la situación Totalmente. y volver a la misma, Sí, a la sí. misma historia. Sí, yo creo que ventajeros hay siempre, Sí, sí. siempre, modas y demás. Pero hay una base, yo creo que no se vuelve más. Sí, que creo que esto ya es sin vuelta. Digo, costará avanzar un poquito, pero hay cosas que logradas por todo este colectivo y todo este movimiento que tiene que ver con una política de género, no con una política partidaria o cuestiones de Absolutamente, interés. pero mira, aparte se está dando un fenómeno en esto de qué vamos a hacer en la política, además se da un fenómeno que yo creo que los partidos mayoritarios sobre todo no lo han entendido. Cuando
antes militábamos en las estructuras partidarias, íbamos a estos movimientos de las mujeres, a los movimientos ambientales, a los organismos de derechos humanos, a llevar la palabra de nuestra estructura política. Íbamos y decíamos, che, nuestro partido piensa tal cosa. Esto se cambió absolutamente. Vamos desde estos movimientos a las estructuras políticas a decirles, a ver, lo que hay que hacer en materia de género es tal cosa, lo que hay que hacer en materia ambiental es tal cosa. Y ese es un cambio impresionante en el funcionamiento de las estructuras partidarias. Yo creo que las grandes estructuras, llámese el peronismo y el radicalismo, todavía están muy lejos de comprender este fenómeno que está pasando, no solamente con el movimiento de mujeres, sino con el poder de incidencia que están teniendo muchos actores desde la sociedad civil, ¿no?